Y sobre todo, pues agradeceros a los cientos de responsables de centros educativos que han participado en este informe, a todos a los más de 500 solicitantes de asistencia a este evento. Así que, por mi parte, lo primero que quería hacer era agradeceros muchísimo a todos el hecho de que estemos hoy aquí. ¿Qué nos ha pasado? Pues hace unos meses nos tocó vivir a todos algo que nadie pudo haber imaginado, la situación de una pandemia, con el cierre de las escuelas y bueno, al principio yo creo que todos nos quedamos un poco en shock. A partir de esos primeros días de shock, bueno, pues muchos centros educativos o todos los centros educativos han ido trabajando para tratar de buscar una solución. Y cuando planteamos hacer este estudio y el momento en el que estamos, me acordé de la palabra, del concepto de singularidad matemática, puesto que yo creo que muchos de nosotros tenemos la sensación de que, independientemente de cuándo vuelva a la normalidad, probablemente la normalidad que vuelva sea una nueva normalidad y haya un antes y un después tras la pandemia del COVID. Y por eso el símil con el elemento de singularidad. De todo esto, creo que analizando un DAFO sencillo, podemos sacar que el sistema educativo tiene una gran fortaleza. Es decir, ¿qué otro sector ha abordado de manera colectiva, con un porcentaje altísimo de casos de trabajo donde se ha seguido enseñando de manera virtual y de esta manera brusca en un proceso tan rápido? Yo creo que como colectivo el sector educativo ha demostrado tener una fortaleza enorme, lo está demostrando, y ha habido un esfuerzo titánico por parte de todos los centros educativos, docentes, familias y hasta los propios alumnos que nos hacen, bueno, que nos han permitido poder sobrellevar la situación a la que nos hemos estado enfrentando. Pero fruto de todo esto, y luego lo veremos también en el análisis, también encontramos algunas debilidades, muchas nosotros a través del estudio que hemos hecho, pero bueno, hay todavía muchos elementos en los que tenemos que trabajar para mejorar, brecha digital, competencia digital, ya no solo de los docentes, sino a nivel de todos los elementos que rodean el sector educativo, familias, docentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que a lo largo de la tarde iremos viendo algunos de esos puntos fuertes. Pero sobre todo también quiero destacar el gran interés que ha despertado este estudio, el gran interés mostrado por cientos de centros educativos en este análisis y en esta reflexión que vamos a hacer esta tarde. Y esto, para mí, es lo más importante de todo. Es algo muy fuerte y muy optimista y que nos dice que vamos a salir de aquí todos, bueno, seguro que más fortalecidos y con la lección aprendida. Así que gracias a todos y gracias a la educación. Desde un principio que salió la idea de hacer este estudio, AONIA tuvo la idea de que fuera un proyecto global, de que participaran cuanto más empresas mejor y cuantos más países mejor. Y quiero dar las gracias enormemente al equipo de Microsoft España, al equipo de Virtual Educa, a Xenon Computer, a Fundación para la Convivencia Digital, a Relace, a la consultora AIM, la consultora Learning Team y la consultora Cubic Star. Todas ellas se han volcado con nosotros para poder analizar mejor e interpretar mejor todos los datos recibidos a través del estudio, para poder hacer que muchos más centros educativos participen en él y para que esta tarde sea un éxito para todos nosotros y sobre todo, bueno, pues podamos trasladaros información de provecho. De todo ha habido una persona que nos impulsó a trabajar de manera internacional, que impulsó a una empresa como AONIA y mostró su interés para que lleváramos nuestro conocimiento a diferentes países de Latinoamérica y en el que nos hemos inspirado para hacer este estudio y para presentaros estos resultados. Esta persona no es otra que don José María Antón,
fallecido recientemente y que ha sido una persona totalmente volcada al sector educativo, muchísimos años trabajando en la Secretaría General de Virtual Educa y bueno, una persona a la que sobre todo ha dejado mucho conocimiento, mucha entrega y ha dejado muchos amigos en este sector, y no podríamos hacer esto, no sería justo hacerlo sin rendirle un muy sincero y muy sentido homenaje. Este estudio surgió precisamente de una conversación al poco un poco antes incluso de que empezara el cierre de los centros educativos, cuando nos preguntamos cómo íbamos a afrontar este reto que veíamos que se nos venía encima. Al poco ya habíamos empezado a contactar con algunos centros para ver cómo se estaban preparando, y muy rápido pues surgió la idea precisamente de hacer un seguimiento sistemático de cómo los centros estaban preparándose o iban a afrontar esta crisis educativa, fruto de la crisis sanitaria. Empezamos muy pronto, tal como empezaron a cerrarse las escuelas, a diseñar, gracias también a las sugerencias de distintos investigadores, tanto de España como de Latinoamérica, a redactar y a preparar las preguntas que pensábamos que eran más relevantes, con el objetivo de recoger un aprendizaje que luego pudiéramos trasladar a futuras experiencias, a futuros posibles rebrotes, a otras crisis a las que pudiéramos enfrentarnos. Entonces, ese es básicamente el objetivo con el que nace el estudio, y fruto de él, al final, lo que hemos recopilado, lo que hemos recogido son algunas de las ideas que a estos centros, a estas instituciones educativas, les han funcionado a la hora de afrontar la crisis. Entonces, habéis sido tantos como 375 responsables de centros e instituciones educativas de 16 países diferentes, sobre todo de España, la península ibérica y Latinoamérica. El perfil medio, por decirlo así, de la persona que ha respondido a educativas mucho más amplias, que tienen un volumen de centros con los que trabajan pues, mucho mayor, pero esta es la media del estudio. Estas decisiones que ellos toman dentro de su ámbito de acción influyen en una media de 275 profesionales de la educación, los que tienen que llevar a cabo las decisiones que se toman desde la organización, y finalmente esto impacta en una media de 3.100 alumnos y alumnas. Teniendo esto en cuenta, ya en términos absolutos, las decisiones que estos responsables han ido tomando durante este tiempo de crisis han impactado en más de 1.700 centros, han tenido influencia en más de 100.000 profesionales de la educación que han tenido que trabajar con esas decisiones que han tomado esos responsables, y finalmente han tenido un impacto en más de 1.150.000 alumnos y alumnas, lo que nos parece unas cifras especialmente reseñables. Entonces, ahora, como no tenemos mucho tiempo, quería detenerme sobre todo en tres elementos. El primer elemento sería un poco analizar cuál era el panorama que tenían estos centros, el panorama que existía en estos 375 organizaciones educativas antes de la crisis, cuáles son los mayores retos a los que ellos se han enfrentado, cuáles son los que ellos han valorado como los retos más difíciles. Ha habido muchos, pero cuáles son los más complicados. Y luego recabaremos solo en algunas ideas de las que ellos han ido aportando como ideas más útiles o con más efecto para afrontar esta problemática. Sí es cierto, y os animo a leer el informe posteriormente, que tanto el análisis de la situación anterior a la crisis como el análisis de los retos y las ideas que hemos recopilado pues son más de las que yo voy a presentar ahora. Yo simplemente voy a hacer un pequeño resumen de algunas de las cuestiones más relevantes,
pero hay algunas más y os invito a leer el informe en detalle porque hay bastante más sobre ello. El primer diagnóstico que pedimos a los responsables educativos que hicieran fue cuál era el nivel de digitalización que tenía su institución previamente a la situación de crisis. Ya sabéis que desde hace bastantes años en el conjunto de la educación, yo creo que es una tendencia general en todos los países, con además proyectos pioneros y modélicos con los que tenemos la suerte de colaborar, como por ejemplo el Plan Ceibal, han comenzado esa digitalización. Hay muchos países que están muy avanzados. Como veis, el porcentaje está bastante repartido. Hay casi un 50% que manifiesta que tenían un nivel de digitalización alto o muy alto. Hay otros un poquito más de un 50% que manifestaban tener un nivel de digitalización medio, bajo o muy bajo. ¿Qué es un nivel de digitalización alto, medio o bajo? Lo vais a leer en el informe también, pero os lo adelanto ahora a grandes rasgos. Lo que valorábamos como un nivel de digitalización alto era un ecosistema en el que el alumnado tenía la posibilidad de acceso regular a dispositivos con los que poder trabajar, desarrollar proyectos. No tenía que ser necesariamente un modelo one-to-one, podía ser un modelo en el que tuvieran un acceso regular y todo lo que estuviera por debajo de eso lo íbamos a considerar un nivel de digitalización medio, bajo, muy bajo. Eso no quiere decir que los dispositivos tuvieran que ser propiedad del centro ni propiedad de la organización, sino que podía ser un modelo Bring Your Own Device. De hecho, los modelos Bring Your Own Device, como bien sabéis, responden normalmente a instituciones, a centros que tienen incluso un nivel de digitalización bastante más interesante. Pues la cuestión es que independientemente de estos porcentajes que en un momento dado podían responder a distintos contextos o podíamos valorar que dependían de, pues, a lo mejor una trayectoria previa que podía haber tenido el centro o la institución en cuestión. Hay un dato que nos pareció muy relevante y es que solo un 35% de esos centros manifestaban que tenían un aprovechamiento adecuado de esa dotación tecnológica. Eso quiere decir que un 65%, pese a tener los medios, a tener o no tenerlos, pero incluso teniéndolos, incluso teniendo acceso a un LMS, a dispositivos, pues no tenían ni siquiera la sensación de estar realizando un aprovechamiento mínimo de esos dispositivos. Y eso ya dice que como línea de salida no estábamos situados precisamente en el mejor de los escenarios para afrontar una digitalización súbita del sistema educativo tal como hemos tenido que afrontar. Entonces, con esa situación, ¿cuáles son los retos que los centros pues, manifestaban que habían tenido sobre todo? Lógicamente está el de la accesibilidad, el garantizar el acceso de todo el alumnado a precisamente esos entornos virtuales de aprendizaje, ese equipamiento. Hay un 85% de los centros que manifiestan que ese ha sido uno de los problemas más importantes a los que se han enfrentado. Un 87% han manifestado que el problema más importante que han tenido que afrontar ha sido el de la competencia digital del profesorado, que no estaba preparado, que no tenía las herramientas suficientes como para afrontar una digitalización del proceso educativo. Y después, en la cola, no lejos, pero en la cola están otros problemas más vinculados con la organización de logística, pues, la organización de las aulas virtuales, la coordinación de los equipos de trabajo, la comunicación con las familias para llegar a ese entorno con garantías suficientes. A mí me gusta aquí, me gustaría destacar sobre todo ese 87% y vincularlo a otro dato que no he reflejado aquí en la presentación, pero que podéis leer en el estudio, y es que más de un 60% de los centros
han hecho modificaciones en el ecosistema digital que tenían previamente a la crisis. Es decir, que muchos de ellos han contratado nuevas soluciones, ampliado nuevas soluciones y eso es un reto que si no tienes preparado a tu equipo, a tus docentes para poder afrontarlo con garantías, pues estás introduciendo algo más de presión incluso a lo que ya había previamente. Entonces, es otro de los retos muy importantes que manifiestan los responsables educativos haber afrontado. ¿Qué es lo que han hecho estos responsables o qué ideas han puesto encima de la mesa para solventar estos retos? Pues hay muchas. En el estudio veréis con detalle algunas más. Yo aquí simplemente voy a nombrar pues algunas que son como más relevantes, que creo que son interesantes y fáciles de recoger por cualquier institución, por cualquier centro educativo para trabajar con ellos. Sí que quería destacar aquí otro elemento, y es que muchas de estas soluciones las han acometido los centros no de manera aislada, sino en cooperación o colaboración con otros agentes. Eso es algo que creo que todos hemos vivido, lo destacaba también Jaime al comienzo del evento, que hemos vivido durante estos días, estos meses, en los que el mundo en general se está reinventando, las empresas también, que ahora estamos colaborando muchísimo unas con otras, estamos uniendo fuerzas, los centros educativos también están cada vez compartiendo más recursos, solo tenéis que ver la cantidad de grupos que han surgido en redes sociales, en Facebook, en Telegram, de profesores compartiendo recursos. Yo creo que es muy importante ponerlo de manifiesto. De hecho, muchos de estos centros que han respondido a la encuesta han puesto en valor el trabajo que han realizado con asesores, con empresas que les han ayudado a llevar este proceso, a realizar este tipo de documentos, que les han aportado formaciones express para que los docentes pudieran afrontar este reto, y creo que eso también es algo muy importante. Entonces, por señalar algunas de estas ideas que estos centros han ido desarrollando, pues una, por ejemplo, es una guía para estandarizar una dinamización, una gestión de la experiencia de aprendizaje del alumnado. Para responder a preguntas que se hacen los docentes a la hora de empezar a trabajar con estos entornos, pues de una manera diferente a como lo venían haciendo habitualmente. Pues eso, cómo voy a facilitar la gestión del ecosistema de enseñanza-aprendizaje, o cómo puedo conseguir que mis alumnos tengan un aprendizaje auténtico, entendiendo como aprendizaje auténtico ese aprendizaje que luego pueden aplicar al mundo real, pues trabajando desde la virtualidad, o cómo puedo ayudar a mis docentes a dinamizar y a garantizar la seguridad. Pues son algunas de las respuestas que han ido dando utilizando, por ejemplo, estas guías de dinamización o gestión. Otra de los recursos, otras de las ideas que han desarrollado en estos centros son, por ejemplo, guías de acompañamiento en casa para las familias. Sabéis que sobre todo en las etapas iniciales ha sido una odisea el poder atender a alumnos tan pequeños, trabajando con las familias también ocupadas, con un déficit en muchas ocasiones de dispositivos, y eso ha supuesto que más que nunca la educación sea un proceso compartido entre la escuela y la familia, y hayan compartido pues recursos, procesos, y para eso se han creado muchas guías de acompañamiento que son muy interesantes, y en ellas se da respuesta a cuestiones pues como estas: cómo puedo implicar a las familias en el proceso de transformación digital para que puedan recoger esas indicaciones, o por ejemplo qué recursos de acompañamiento son más útiles para las familias o qué necesidades tienen. Pues muchos han recogido esas ideas en esas guías. Y esta tercera idea, que es la última que voy a citar, es una que no todos de hecho no la mayoría de los centros que han respondido a la encuesta han acometido, pero que nos parecía precisamente relevante, sobre todo en una situación en la que se prevé que esto pueda repetirse y que incluso pueda sostenerse en el tiempo, y es cómo puedo contribuir
a que en mi comunidad educativa, a que el alumnado, a que los docentes cuiden mejor de su salud, no solo física, sino también de su salud emocional. Y para eso, pues, igual que ha ocurrido con los ejemplos anteriores, pues se han desarrollado distintas herramientas, distintos instrumentos para facilitar esta necesidad detectada, que además muchos centros reconocen no haber atendido en primera instancia, pero que es esencial y que quieren acometer en próximos momentos. Entonces, es otro de los elementos para nosotros fundamental en este caso. Para ir finalizando esta parte, que va a ser la última, quería recoger, digamos, cuál es la sensación, cuál es el sentir que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, tienen los centros que han estado trabajando, y creo que es un sentimiento compartido por la mayoría de la comunidad educativa. Un 79% de la gente que ha respondido a la encuesta piensa que efectivamente vamos a sufrir en el futuro situaciones de desigualdad iguales o incluso peores, derivadas de la falta de recursos, de la adecuación de medios, y eso supone que tenemos que prepararnos, que tenemos que poner en la medida de nuestras posibilidades los frenos para que eso no vuelva a ocurrir. Y me gustaría retomar la idea que hemos visto al principio, y es que no basta con el hecho de tener la dotación, sino que es preciso que los equipos que van a trabajar, los equipos humanos que van a trabajar con esos medios tengan la preparación suficiente como para poder dinamizar y gestionar esos entornos que serán más o menos digitales, compartirán parte con la formación presencial, pero que van a tener un alto grado de digitalización. El 71% de los encuestados también creen que tanto los docentes como las organizaciones educativas hemos estado a la altura de la situación. De esto yo creo que no cabe ninguna duda, que todos los que somos docentes responsables de centros educativos hemos estado sin dormir muchísimas noches, trabajando fines de semana, precisamente para poder prepararnos para esta situación y dar respuesta a los alumnados. Me consta que incluso muchísimos centros han estado detrás de cada uno de los alumnos para resolver sus problemas de conectividad, para facilitarles equipamiento. Veréis detalles de este tipo de situaciones en el informe también. Y lo más relevante quizá es que un 85% también piensa que esto es una oportunidad para precisamente dar ese salto hacia lo digital que la educación estaba demandando, quizá en silencio, porque llevamos muchos años con un proceso de digitalización iniciado, pero ahora lo hemos acelerado muchísimo más. Yo creo que, siguiendo la línea de lo que Jaime comentaba antes, estamos en un momento de singularidad, quizá, en lo que respecta a cómo concebimos la educación. Ya no la vamos a concebir como una educación analógica que puede vivir al margen de lo digital. Y como último, y esto me lo guardaba para una diapositiva aparte, el 79% de los docentes, de los responsables educativos que han respondido al estudio, y aquí yo creo que todos podemos coincidir, creemos que la educación va a salir reforzada de la crisis. Ha sido una crisis importante, todavía no hemos salido de ella. En algunos países estamos ahora tomándonos el respiro, nos lo vamos a empezar a tomar en las próximas semanas, ahora que estamos acabando con el curso, de cara a prepararnos para septiembre. En otros países estáis ahora incluso sufriendo unos picos importantes de diagnósticos de COVID. De hecho, os recomiendo en el informe, uno de los recursos que os facilitamos es un enlace a una página web donde podéis ver cada una de las legislaciones, de las medidas que se están recogiendo en tiempo real, de cómo va evolucionando la crisis sanitaria en todo el mundo. Y creo que eso es lo último que tenía yo listo. Así que muchas gracias por el tiempo, por la atención. Ahora os dejo con Jaime. Muchas gracias. Estaba hablando David y a mi cabeza venía
alguien en algún momento, no recuerdo quién, usó para describir al sector educativo la palabra comunidad educativa. Y hoy más que nunca se hace evidente que somos una comunidad, mucho más que un sector. Centros educativos trabajando y compartiendo información, docentes ayudándose los unos a los otros y preparándose, familias interviniendo en los procesos de aprendizaje de sus alumnos, alumnos acostumbrándose en tiempo récord a un aprendizaje a distancia, perdiendo libertad de movimiento, libertad de relaciones, con lo importante que son las relaciones y los movimientos y las sensaciones, especialmente en las edades más tempranas. Y también consultores y expertos volcados en trasladar su conocimiento, en ayudarse los unos a los otros para hacer un sistema y un sector educativo y una comunidad educativa fuerte, sólida y que pueda continuar adelante de la mejor manera posible. Por tanto, me gustaría que antes de finalizar, bueno, pues si no de manera real, porque creo que David ha ido silenciando el micrófono a todos, pues podamos dar un abrazo virtual, un abrazo mental para toda la comunidad educativa, para todos vosotros, y simplemente, pues eso, recordaros que estamos a vuestra disposición y que os estamos muy agradecidos por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos pronto.